Bueno, en una revista, ella a un periodista de Madrid, Javier Onrubia Revuelta, pude sacar este material que hay acá, que voy a compartir, que define un poco el contexto, el centro y la esencia de qué es la fraternidad de los laicos como Lorenzo en Monte Corona. Estas son las respuestas que él da como fundador de esta fraternidad eh, a estos periodistas, una entrevista. Este fundador, después de una experiencia de oración, de retiro, en el monasterio de Herrera, en Monte Corona, con estos camaldulenses, los eremitas, invitó a unos compañeros, amigos, a hacer experiencia y juntos fundaron la fraternidad que empezó como colaboradores de del eremitorio para que los monjes no tuvieran que salir afuera y mantener su silencio y aislamiento eremítico, ellos ser como los brazos en el mundo, los pies en el mundo, el rostro en el mundo, y de a poco fueron, aparte de colaborar, fueron asimilando la espiritualidad, la vida de oración, la contemplación eremítica, los camaldulenses, y este es el fruto de esa experiencia. Esa imagen de ahí es San Romualdo. San Romualdo es el fundador de los camaldulenses, un monje benedictino que hace vida eremítica en Camaldoli, Italia, y se funda ahí dos ermitaños camaldulenses, porque fue en un campo, en el campo de Camaldoli, entonces camaldulenses. Después viene Pablo Giustiniani, mucho tiempo después, que vio que los camaldulenses en esa época estaban medio relajados, ya no llevaban una vida tan eremítica, y él quiso ser más ermitaño, volver a las raíces y las fuentes de la vida eremítica, y funda, o se termina fundando, sin que fuera su primera o verdadera intención, pero se termina fundando alrededor de Pablo Justiniani, pues muchos eremitas lo acompañaron, se funda a los monjes o ermitaños camaldulenses de Monte Corona, como una reforma a los camaldulenses. Bueno, fraternidad laicos camaldulenses de Monte Corona. Laicos que intentan vivir en la contemplación y hacen de su vida diaria un oasis de espiritualidad. Son laicos en la vida diaria, en el mundo, sin ser el mundo, urbano, pero como ermitaños. Laicos que intentan vivir en la contemplación, en medio de la ciudad, son verdaderos ermitaños urbanos, algunos laicos, otros casados, algunos solteros, otros casados, y hacen de su vida diaria un oasis de espiritualidad. La Fraternidad de Laicos Camaldulenses de Monte Corona nació en el 2008 y desde entonces intenta ayudar en todo lo que puede a los camaldulenses, a los verdaderos eremitas en el monasterio, en el Yermo, se llama Yermo, una laura eremítica, Yermo por desierto, el desierto de los eremitas, el Yermo, así se le dice, Yermo, al monasterio. Intentan ayudar en lo que pueden a los camaldulenses eremitas que viven de manera contemplativa en oración y soledad, pero además de vivir su espíritu y su manera de ver el mundo, sus miembros también quieren ser contemplativos en medio del mundo. Enamorados de la manera de vivir de los ermitaños camaldulenses, aparte de intentar ayudarles, viven la contemplación con su familia, amigos y compañeros de trabajo, demuestran que es posible trabajar, tener familia y además ser contemplativo, al modo como los ermitaños camaldulenses de Monte Corona.
siguiendo su carisma y espiritualidad, su historia, su legado. Nos une a todos el amor a la congregación de eremitas camaldulense Monte Corona y la aspiración a vivir en medio de nuestras condiciones particulares la espiritualidad de estos eremitas, que puede concretarse en el silencio, la soledad, la lectura espiritual y llevar una vida en clave contemplativa. ¿Cómo es esto? Y bueno, uno hace un plan de vida, un horario diario, y uno va acomodando sus horarios particulares y encuentra siempre momentos de soledad, momentos de silencio, momentos donde puede uno hacer una lección divina, una lectura espiritual, también silencio, una oración del Santo Rosario, una oración de la Filocálica, una oración eficasta, un encuentro. Esos tiempos libres que a veces uno pierde el tiempo, los puedes ganar en oración contemplativa. Y aparte, una verdadera vida contemplativa hace que todo sea oración. Ese es el escudo, símbolo que identifican los monjes eremitas San Guillermo de Herrera de Monte Corona. Los eremitas camaldulenses tienen la característica de que no viven en celdas en un claustro, sino que viven en casitas independientes una de otra, o sea, ermitas. En cada una tienen una pequeña capilla, el dormitorio, la sala donde estudian, comen y trabajan, y luego el cuarto de baño y su huerto, una huertita. Los que no podemos vivir en un monasterio, tenemos que renunciar a ser contemplativos. Los que no podemos vivir en un monasterio, tenemos que renunciar a ser contemplativos. Cualquier bautizado está llamado no solamente a la santidad, sino que lleva el germen de la vida contemplativa. Tenemos que recordar que el sacramento del bautismo nos consagra a Dios. Ya somos consagrados a Dios por el mismo bautismo. Que lleva el germen de la vida contemplativa. ¿Por qué? Porque Dios infunde, al borrar el pecado original, infunde su gracia, su presencia, el Espíritu Santo con su don y fruto, aunque después se actualicen y se potencien al 100% en la confirmación. Está el germen de la vida contemplativa, la fe. Ya nos hace imagen y semejanza de Dios. Somos imagen por la creación misma, por nuestra alma espiritual eterna, pero solamente seremos semejanza de Dios si estamos en gracia. La vida contemplativa para cualquier bautizado hay que descodificar la realidad a la luz de la palabra. A eso estamos todos llamados. Los que estamos casados, tenemos hijos o estamos solteros, jóvenes o mayores, también podemos vivir la vida contemplativa en medio del mundo. 5 pasos. Oración, meditación, lectura, silencio y soledad. Puntos que ya hemos muchas veces repasado y recalcado en todas las charlas anteriores. ¿Cómo se puede hacer esto en nuestra vida cotidiana? Yo te puedo hablar de mi experiencia personal, va a decir el hermano Javier Urrubia Revuelta, laico camaldulense Monte Corona, incluso el fundador. Dirá la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo se puede hacer esto en una vida cotidiana? Yo te puedo hablar de mi experiencia personal. Vivo en las afueras de Madrid y para ir a trabajar tengo que tomar cercanía.
aprovecho el tren para hacer la lectura espiritual. Siempre a lo largo del día procuro tener un ratito de silencio y de soledad para el Señor. Puede ser en un parque, puede ser en un ratito de descanso, en el despacho donde trabajo, o puede ser cuando voy en el tren o en casa. Es una cuestión de prioridades, valores, escala de valores, en qué lugar está Dios, en la escala de valores, en mis prioridades, ¿dónde está Dios? ¿Qué prioridades tienes tú en la vida? Si tú buscas ese silencio, esa soledad, ese momento de recogimiento, ese tiempo para lectura, creo que se puede conseguir y alcanzar. Yo le agrego al hermano, Dios mismo nos los da, Dios nos lo otorga, Dios nos los ofrece todo el tiempo. Somos nosotros los que debemos estar atentos a las gracias actuales. Evidentemente, el clima adecuado es el de estar en una clausura, tener un horario determinado y vivir para eso. Pero los que tenemos que vivir en otras realidades, no tenemos que renunciar a ello. Para nosotros, el fruto de cualquier actividad, de cualquier tipo de trabajo apostólico, político, sindical, tiene que nacer en la contemplación, nacer en la contemplación. Uno ofrece el fruto de la contemplación. La contemplación para nosotros es el motor principal y eso hay que cuidarlo. Es una necesidad y hay que compartir con los demás. Los camaldulenses suelen decir que ellos son solitarios, pero solidarios. Esa es una foto donde está un eremita camaldulense que tengo el hábito y al lado el hermano Javier Rubio Revuelto, el fundador de la fraternidad. Los ermitaños ven más allá de las nubes y del horizonte. Despojándose de cuanto poseen, estos hombres y mujeres tienen el aire limpio acariciador, el silencio de las hojas cuando caen de los árboles, o el aletear de las mariposas entre las flores, les acerca a Dios, les proporciona alegría y paz, los aproxima a la eternidad. La gran mayoría se dedica a meditaciones profundas, quieren vivir con un espíritu libre, desasido de las cosas terrenas, y alimentar su cuerpo con lo que les da la naturaleza, sin luz y sin agua corriente. Pero no es solo eso, sería muy vacío. Los vacíos están llenos de Dios. Los vacíos están llenos de Dios en el alma por la gracia. Los vacíos están llenos de Dios en el alma por la gracia. En el yermo por las oraciones. En el yermo por las oraciones. Liturgia, misa. En la ermita por la soledad y el silencio consagrados a su santa presencia. La soledad y el silencio consagrados a su santa presencia. Es una imagen de Pablo Justiniano, que termina siendo el fundador de los ermitaños camaldulenses de Montevideo. Somos una fraternidad de laicos que buscan ser signos visibles de los monjes ermitaños camaldulenses de Montecorona, tratando de imitar su vida contemplativa eremítica, adaptándola adecuadamente a cada situación personal en el mundo, urbano, secular y según cada estado de vida, consagrado, religioso, familiar y profesional. Claro, aquí termina la entrevista al hermano Javier. Aquí ya empezamos ya con el material que seguimos tratando de componer y contemplar, buscando la esencia de esto, de ser laicos y monjes contemplativos.
Entonces, somos una fraternidad de laicos que buscan ser signo visible de los monjes ermitaños, llamados en Monte Corona, tratando de imitar su vida contemplativa, eremítica, adaptándola adecuadamente a cada situación personal en el mundo, urbano, seglar y según cada estado de vida, consagrado, religioso, familiar y profesional. Vivir un ambiente de obediencia. Y el silencio ayuda, ¿no? Silencio, saber escuchar, ser prudente. Conversión de costumbres. La soledad ayuda, porque su fruto es el buen ánimo, una conducta amable. La estabilidad anímica y espiritual. La estabilidad anímica y espiritual. La psique, trabajando en la humildad, la dulzura, la mansedumbre. Necesitas el equilibrio interno y externo. En la foto de los monjes eremitas germandolenses y algunos miembros de la fraternidad fundadora, de la fundación de la fraternidad de laicos germandolenses en 2008. Estas dos citas que tenemos aquí es como que resumen y centran un poco la espiritualidad del ermitaño germandolense, sea laico, sea el eremita en el diálogo. Colosenses 3:3, escondidos con Cristo en Dios. Y 1 Corintios 7:31, vivir en este mundo como si no fuese a usar las cosas del mundo. La fraternidad de laicos germandolenses de Monte Corona, por intercesión de Nuestra Señora María Santísima y de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo la huella de San Romualdo y del Beato Pablo Giustiniani, deseamos vivir nuestra existencia seglar y urbana en clave contemplativa, que implica tener una experiencia de Dios en todas y cada una de las facetas que componen la vida humana. Él está en todo y en todos, orientada totalmente a la unión con Dios en la oración continua y en la contemplación, soledad, silencio y custodia de la celda interior del alma, mi alma, que no lo profane ningún espíritu mundano. Esto es vivir nuestra existencia por medio de María en clave contemplativa, consagrando las estructuras de la sociedad donde estemos inmersos y las personas con quienes nos relacionamos por el seguimiento de Cristo en la oración contemplativa del silencio oculto de Nazaret, el retiro silencioso al monte en su vida pública, como además su mirada de amor y misericordia con el prójimo, con nosotros pecadores, en lo cotidiano de la convivencia social, familiar, laboral y en la vida de iglesia parroquial, misional o religiosa. Eso es una vista panorámica de arriba del monasterio del Yermo de Monte Corona en Herrera, del Yermo de Herrera. Vamos ahora a ver esto, lo más concreto posible. Entonces, ¿qué es un monje laico? Un monje laico es un proceso solitario, silencioso y fraterno. El paso a paso es totalmente solo. Por su gracia, si somos dóciles, Dios se deja encontrar. Vamos al Yermo a encontrar a Dios. Pero monje laico hace de lo cotidiano un encuentro con Dios. Por ejemplo, mira este ejemplo, ¿no? Que bueno, ¿cómo puedes estar tan tranquilo? Le dice la chica. Yo le dice, rezo de rosario todos los días. Oh, qué respuesta, ¿no? La vida de los sacramentos. Los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, a través de los cuales se nos otorga la vida divina, vida de gracia. Acá pueden después mirar, ¿no?, el fruto y los efectos de cada, que hace en nosotros cada sacramento, ¿no? Nacemos a la vida sobrenatural por el bautismo, nos fortalecemos con la confirmación, mantenemos la vida con el alimento de la Eucaristía. Si se pierde por el pecado la gracia, la recuperamos por la penitencia, la confesión. El obispo sacerdotal procura los ministerios, o sea, los ministros de la Iglesia que administran los sacramentos. En el matrimonio
que con los hijos perpetúa la sociedad humana y hace crecer la iglesia cuando son regenerados por el bautismo y conociendo a los enfermos nos prepara para el viaje que acabará en el cielo. Concreto. Ahora, no hay yoga cristiano, sino cristianos que hacen yoga, perdiendo el sentido de la gracia de Dios y perdiendo el afecto natural. Esto a muchos les va a doler, pero es una realidad. Hay iglesias vacías y gimnasios corporales y emocionales llenos. Si entendiésemos que lo que gastamos en buscar paz interior por fuera del eje, lo ahorrarán en la fe, que es el centro del eje interior, armarán un oratorio en sus hogares, más tiempo para rezar el Santo Rosario, leer la Biblia, ver un programa católico, habría más paz en el hogar, la profesión y en nuestra mente. Educar la mente y los pensamientos ha sido el eje de toda la ascesis monástica. El centro de toda ascesis monástica es educar la mente y los pensamientos. Iglesias vacías. Un ejemplo, las capillitas de adoración, un ejemplo de un laico contemplativo según la lectura divina. He contado, por ejemplo, lugares que uno puede encontrar en el cotidiano vivir, que uno puede hacer en su propia casa, en su propio hogar, ¿no? Hacer un oratorio, una ermita pequeña, un lugar de uno se retira, hace un tiempo de oración, silencio, recogimiento, distintos estilos, formas. ¿No? Son fotos que personas que han encontrado estas cosas, algunas antiquísimas. Bien, cerremos la idea. ¿Qué es contemplación para nosotros los laicos? Para esta comunidad secular contemplativa, contemplación amorosa y serena comunión con Dios mismo, que trasciende el pensamiento y la voluntad, ya no necesita del raciocinio, la palabra, una imagen que inspire devoción y piedad. Dios infunde una gracia especial que inflama el alma en espíritu de amor sobrenatural. La gracia santificante habitual, la conciencia de la presencia de Dios habitual, los dones del Espíritu Santo y sus frutos. Dios. En oración constante y fraterna,